unidos por el Mundial Qatar 2022. La presencia de los personajes inmersos en los temas de mayor interés ciudadano nos acompañan ahora en Los Protagonistas. Los Protagonistas por Buenos Días América. 7 de la mañana con 4 minutos. Le agradecemos la espera a través del Zoom al abogado Abel Gómez. Él es presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Interprovincial de Pasajeros del Ecuador. Este colectivo, junto a otros dirigentes de la transportación, anunciaron plantones y exigen mayor seguridad en sus unidades a las autoridades del gobierno nacional, y esto luego de que fuera asesinado el presidente de la Cooperativa de Transporte Panorama, luego de que fue secuestrado durante 2 días. Le pidieron cerca de $200,000 a los familiares, no pagaron, y esto provocó este lamentable deceso de esta persona, de este dirigente gremial, de este dirigente de la transportación interprovincial. Abogado Gómez, buenos días. Carlos Murrieta le saluda. ¿Nos podría comenzar contando de qué están siendo víctimas en la actualidad los amigos transportistas del país que a esta hora de la mañana nos escuchan en gran número aquí por América? Bienvenido. Buenos días, querido Carlos. Buenos días a todos los radioescuchas de esta prestigiosa emisora o medio de comunicación. Creo que para la ciudadanía ya no es una cuestión oculta sobre la situación de inseguridad que está atravesando el país. La transportación no ha sido la excepción. Nosotros siempre hemos tenido discrecionalidad en nuestro trabajo, peor cuando se trata de estos temas, porque nuestra exposición al trabajo es al público, a diario, las 24 horas del día y desde luego a los 365 días del año. Eso que hace que nosotros estemos en contacto con el pequeño, con el mediano, con el grande, con el profesional, con el no profesional, y servimos a la colectividad. El 80% de las personas se manejan a través de nuestro sector. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto no viene ocurriendo desde ahora, esto viene ocurriendo ya de meses atrás, es decir, ¿por qué no decir desde años? Esto viene, los reiterados asaltos en las carreteras han sido el pan del día para la transportación, y esto lo hemos denunciado a las respectivas autoridades en los gobiernos de turnos que hemos estado, desde la época de Rafael Correa, desde la época de Lenín Moreno, desde la época que iniciaron este gobierno. Hemos estado denunciando perennemente sobre el tema de los asaltos, pero esto ya se está traduciendo más allá de asalto en la cuestión de extorsión que no había en el país. El tipo de asalto, por ejemplo, que le puedo brindar a conocer es, por ejemplo, que te atraviesen troncos de palos en la vía, te detengan la unidad, que desde luego se te suban, te rompan las puertas, las ventanas, asalten, y el que se resiste lo maten. Eso sucedió aquí en Quevedo y varias veces, y a varias unidades de nuestras hermanas cooperativas que viajan en la noche, que hacen su servicio Quito-Guayaquil, Tulcán-Quito, Cután-La Frontera. Eso es una cuestión, el asalto. Más allá de esta situación, ya vino después la situación de la extorsión, cosa que no había en el país. Que había asaltos, sí, por el delincuente común, pero legalmente esto ya fue una cuestión que se fue organizando, y hasta en la actualidad tenemos la situación de la extorsión, lo que nosotros conocemos como la vacuna. Van a los dirigentes, los llaman y le dicen: vea, usted tiene que dar semanalmente, mensualmente esta cantidad, y eso so pena de que lógicamente usted le tenga problemas con la familia. Ahora, lo que emigró fue ya el secuestro, pues. Lo que pasa con Brian Chuchuca es un secuestro en plena luz del día. Lo bajan del bus, se lo secuestran, lo llevan, piden una situación de rescate, y lógicamente por no cumplirse automáticamente le asesinan. Entonces, ¿esto qué es lo que está pasando en la sociedad? Esto creo que fue la gota que derramó el vaso, y por eso la transportación ha manifestado su inconformidad. Está exigiendo al gobierno nacional, que es el que lleva la política pública en representación del Estado, porque lo elegimos a un gobierno para que represente a los ciudadanos, y a través de las políticas que ya están escritas, la Constitución, la ley, los reglamentos, es decir, todo lo tienen, y las autoridades que desde luego conforman todo esto, creo que lo están administrando el gobierno nacional, y con eso lógicamente tiene que tener
con la aplicación de toda esta normativa, tienen que tener la protección para el trabajo, la protección para la vida, la protección para todo. Abogado, los ciudadanos necesitamos y queremos. Abogado, eso es lo que está sucediendo. ¿Qué soluciones están planteando ustedes para sentirse más seguros? Yo sé que el gobierno es el encargado de la materia de seguridad, pero los dispositivos, las cámaras de videovigilancia en las unidades, ¿cuánto ha servido para reducir el índice delictivo? Hablando puntualmente de los asaltos y posteriormente de las extorsiones, ¿cuentan con cifras ustedes de los asaltos registrados en sus unidades de transportación interprovincial y del número de personas que han sido extorsionadas en la actualidad? ¿Y qué proponen puntualmente para que no seguir siendo víctimas de los amigos del mal? De los enemigos serían, mejor dicho. Así. Lamentablemente le tengo que decir que digo lamentable porque no tenemos la incidencia nosotros o en su efecto la repercusión inmediata de nuestras recomendaciones hacer. Pero voy a dar a conocer ciertos temas que yo considero que son situaciones que le pertenecen al Ejecutivo y también al Legislativo. Primera situación, nosotros tenemos el tema del transporte seguro, es decir, las cámaras. Ahora ya los delincuentes, esta situación de estas personas que se dedican a esto, no, ya las cámaras son una situación que no son persuasivas. Es decir, ya pasaron ese rango. Es decir, ya eso no les hace efecto. Sin embargo, para nosotros sí es muy importante. En el 2012 se creó el tema de transporte seguro. Se lo fue cayendo y lamentablemente hoy por hoy todos los aparatos que lógicamente están instalados en nuestros buses están obsoletos, es decir, son análogos prácticamente como se le llamaba antes. Ahora hay una nueva tecnología, es decir, todo hay que renovar. La plataforma del ECU 911 está caída. Hicieron la primera fase, repotenciaron la segunda fase y la tercera fase la dejaron allí. Es decir, eso que es de propiedad de la Agencia Nacional, lamentablemente está tirada porque supuestamente no hay recursos. Un proyecto de transporte seguro que daba beneficio, lamentablemente cayó. Ya no hay proyecto de transporte seguro legalmente. Ahora toca, desde luego, repotenciar o en su efecto cambiar todo el tema de transporte seguro para poder servirnos. Y lo que estamos pidiendo y que hemos pedido, que nosotros podamos monitorear nuestra unidad para un poco ayudar y paliar. Sin embargo, lamentablemente no se ha hecho. Aquí viene un caso interesante, quiero que me regale 2 segundos. ¿Qué pueden hacer? Nosotros no somos expertos en seguridad, pero la lógica natural indica. Si usted tiene un problema con la policía que está contaminada supuestamente, ¿cuál es la decisión del Ejecutivo? Depure inmediatamente y ponga buenos elementos. Si usted tiene escasez de plata como la policía, sí lo hay, no hay plata, no hay patrulleros, no hay armas, no hay chaleco. Lo que tiene que declarar la emergencia en la seguridad nacional y inyéctale dinero a la institución, hay que armarla, hay que poderla organizar, hay que apoyarla, hay que darle dinero para que pueda ejercer su trabajo. A las Fuerzas Armadas igual, si no tienen recursos, hay que inyectarle recursos. Eso es decisión del Ejecutivo. En la cuestión legislativa, dicen es que las leyes son muy blandas. Claro que hay leyes blandas, pero tienen leyes blandas. Pero tenemos 135 asambleístas en la Asamblea. Le pregunto, ¿que acaso vamos a estar solamente pensando y viendo que estén politiqueramente andando, contradiciéndose entre ellos mismos y no se dedican a generar leyes? Hay reformas que hacer. La reforma, por ejemplo, de la ley de migración, inmediatamente ya tenía que estar. Tienen más de 3, 4 años allí el proyecto y no lo tocan. El proyecto del COI. El COI ya es hace rato que debieron reformarlo nuevamente, pero cuando lo reforman con ciertas alicientes nomás que no sirven para nada. Esa situación me da mucha preocupación y pena que teniendo las personas indicadas para tomar el toro por los cuernos no lo hacen. La Contraloría no está funcionando porque no fiscaliza las actividades para las cuales a los ciudadanos los eligen para que estén en el gobierno. La situación de la Fiscalía no está actuando de oficio. Y más allá de esta situación, me preocupa enormemente que el presidente de la Asamblea siga diciendo que hay proyectos que van a analizar, que se van a poner de acuerdo. Por favor, es que no están entendiendo el problema. Y ahorita no se están perdiendo solamente plata, se está perdiendo vidas humanas, que es lo que venimos manifestando. Y creo que es necesario que le respondan al país, le respondan a la familia, porque esto ya se trata de familia. Por eso nos hemos reunido. Por eso el día de hoy tenemos una reunión acá en un determinado lugar en Santo Domingo,
para analizar este tema, porque no nos vamos a quedar allí impávidos. Tenemos que ser aportantes y no generar conflicto, pero sí dar y exigir soluciones que verdaderamente ayuden a las familias. Por eso llamamos a las organizaciones sociales, al ciudadano, a todos, a los periodistas, a todos, que nos unamos en una gran minga por la seguridad nacional. Por favor, abogado, oye, ¿ustedes han pensado tal vez en alguna paralización del transporte interprovincial, tomando en consideración las cifras de inseguridad que aquejan a su sector? En este momento yo le puedo decir, no le puedo adelantar absolutamente nada, porque no hemos decidido. Hoy día se va a tocar el tema de qué hacer, pero no descarte nada. Viene entre que podamos dar una recomendación, en que podamos hacer un plantón, en que podamos hacer una caminata, en que podamos. Es decir, ahorita en este momento, cuando usted está amenazado, créame que no sabemos, puede que no hagamos nada y nos quedemos y nos vayamos a nuestra casa y ya definitivamente salgamos de los negocios. Es decir, es tan preocupante la situación que yo no le puedo decir exactamente qué vamos a hacer, pero que vamos a hacer, tenemos que hacer. Oiga, le preguntaba hace un momento si contaba con cifras de personas que están siendo víctimas de extorsión y el número de asaltos, tal vez diario, semanal, mensual, que registran las unidades. El tema de las estadísticas las maneja la policía, pero lo que yo le puedo decir por la cuestión de la extorsión, casi el 80% de la transportación está en este tema. Ilegalmente, provincias como Esmeralda, provincias como Santo Domingo, provincias como Los Ríos, provincias como Guayaquil mismo, Guayas mismo. Es decir, es muy preocupante. Machala. El 80%, abogado, el 80% de la transportación interprovincial está siendo víctima de extorsiones, nos está diciendo, del país. Desde luego. Es que esa situación está extorsionando. Todo el mundo pide vacuna y si no le piden, si usted no corresponde a la situación es grave. Y están pagando, del 80% la mayoría está pagando, ¿se entiende? No puedo ser responsable a responder a una situación que lamentablemente se maneja con discreción. Pero vuelvo a repetir, estas cosas están sucediendo y yo creo que más bien ya la policía tiene conocimiento de esta situación, las autoridades tienen conocimiento de esta situación, solo falta que la situación actúe. Hoy por hoy, con el señor presidente de la República, que lo aclaro, siempre a mí me gusta ser frontal. Yo eso me declaro amigo del presidente desde antes de la campaña, cuando dijimos vamos a reactivar este país. Para reactivar un país, yo quiero recordarle al presidente de la República, que es un amigo, vuelvo a repetir, que el país se lo hace con seguridad, con paz, con tranquilidad. Si no hay apoyo en este tema, no hay país que se pueda reactivar. Entonces, frente a esta situación, más bien el mensaje es que está agravando la situación de los transportistas, de las organizaciones sociales, con no atender este tema que verdaderamente nos está preocupando. Oiga, no podía desaprovechar su presencia aquí en Buenos Días América para preguntarle los resultados de las mesas de diálogo entre organizaciones sociales y el gobierno. ¿Ustedes están participando de esto para definir un sistema de focalización del subsidio de los combustibles o no están participando, están involucrados en el tema? ¿Qué definiciones hay sobre aquello? Nosotros como Comisión Nacional, donde el vocero de la comisión es el compañero Napoleón Cabrera, es la persona que nos da a conocer los avances. Hemos estado permanentemente trabajando más de un año en las mesas de trabajo. Se han llegado a conclusiones respecto a los puntos que nosotros hemos hablado. El presidente de la República, más allá de haber solicitado nosotros la focalización, porque el gobierno mismo manifestó aquello, nos dieron fue una fijación de precios. En la revuelta que hubo en los últimos días, pues lógicamente se llegó a unos 75, pero no están hablando de focalización, están hablando de fijación de precios. Hoy por hoy veo que no hay una relación y coherencia frente al tema, cuando con el grupo de los compañeros de las organizaciones sociales, de la CONAIDE y de la PNEI, es decir, con todas estas organizaciones, lamentablemente están hablando nuevamente de focalización. La focalización, si van a hablar para un sector, tienen que hablarla para todas las organizaciones que pertenecemos al servicio público. Es decir, nosotros los transportistas somos servicio público, la tarifa la regula el Estado. Nosotros no regulamos, ponemos la plata, pero nosotros no regulamos nuestra tarifa. Entonces significa que para abaratar y para que no impacte al ciudadano, lógicamente el gobierno tiene que considerar focalización a nosotros, pero ese capítulo ya lo dijo el gobierno clarito, ha fijado precio y no va a haber focalización. Yo no sé por qué siguen hablando los ministros en las mesas de focalización. Nosotros,
Lógicamente, si en ese sentido están y con estas noticias, hoy día vamos a analizar el tema y es posible que nosotros también ya pidamos frontalmente la focalización y al precio que nosotros consideramos, porque sí tenemos experiencia. Hay un crédito aprobado, una línea de crédito que se ha aprobado de 50 millones que se dijo para un poco paliar la situación de la reactivación. Hasta el día de hoy tenemos ninguna respuesta de parte del Banco de Fomento, del Ministerio de Finanzas, que tenía que con el Banco de Fomento decir cómo va a dar esos 50 millones, que era a través de la cooperativa para los socios, pero no hay esa situación. Solamente ha habido una situación de activación en la cuestión de importación de llanta, que lamentablemente a usted le dan la exoneración de llanta, pero no tiene plata para importar. Por ahí estamos importando unos cuantos contenedores, unos 2, 3 contenedores al mes. Eso no alcanza. La demanda nuestra es bastante grande. Y lógicamente no es que nosotros estamos menospreciando lo que se conquista, pero lamentablemente esto sirve solamente para regular el mercado, más no la cantidad suficiente para nosotros abastecer a nuestra gente. Nuestra gente tiene serios problemas económicos y hoy día, que lamentablemente tengo que decirlo, que estamos viviendo, que es la seguridad, es el que más nos está afectando, porque lógicamente hay un nerviosismo, la gente no está trabajando, la gente tempranamente ya se retira, eso no reactiva el país, el turismo no está moviéndose, la gente no se está moviendo por temor. Si yo pregunto, ¿de qué vamos a vivir? ¿Cómo pagamos nuestra letra? La tabla de amortización que usted tiene en los préstamos no se mueve. La banca no ha aportado para nada ha aportado la banca en un rescate, diría yo, del ciudadano, de las organizaciones que hacemos actividad productiva en este país. Es lamentable, sinceramente, que se esté simplemente pensando paralelamente en ciertos temas y no se mire el tema integral de cuáles son los sectores que verdaderamente están sufriendo, y que si dejan de actuar, lógicamente va a haber pérdidas terribles. Con esto termino. En la última paralización que nosotros no participamos, que le dijimos al país que no vamos a participar porque sabíamos las pérdidas que iba a haber. Señores, la transportación perdió más de 800 en el costo de la producción de la transportación a nivel nacional, más de 800 millones de dólares. ¿A dónde cree que fueron esos 800 millones de pérdidas? A la pérdida del Estado y de la familia que hacemos la sociedad, de los transportistas, del que vende la llanta, del que vende el aceite, del que pone el comedor. Es decir, todo lo que se mueve alrededor de la transportación fue una pérdida. Y yo pregunto, por la irresponsabilidad de no atender los sectores, allí deben de darse cuenta que paralizar un sector, matar un sector, lamentablemente le genera pérdida al Estado mismo, antes que a los propios, solamente a los que nosotros hacemos la inversión. Todo esto considero que debe el gobierno verlo con mucha preocupación, porque lamentablemente tengo que decir, la desesperación de un chiro, la desesperación de una persona con miedo es peor que la furia de un lobo. Entonces yo particularmente, perdone que aplique este refrán, pero en nuestra tierra nos entienden con los ejemplos y con los refranes. Así es, usted lo ha dicho, la furia del chiro que siempre mencionamos los ecuatorianos. Aquí estuvo con nosotros el abogado Abel Gómez, él es presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Interprovincial de Pasajeros del Ecuador, dando cuenta que cerca del 80% de la transportación interprovincial está siendo víctima de las extorsiones, y durante el último paro nacional hubo pérdidas de 800 millones de dólares en el sector de la transportación y todo lo que se genera alrededor de la misma, y ellos no descartan tal vez alguna paralización, plantón o queja en contra del gobierno para que adopte las medidas que correspondan en materia de seguridad, y también alguna ayuda por parte de la banca privada que no se ha manifestado durante estos tiempos. Muchísimas gracias, abogado, por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a usted, Carlos, y a todos los que hacen su panel y a todos los radioescuchas. Unámonos como ecuatorianos, luchemos por el bien de nuestra familia y vamos adelante. El tema de seguridad es de todos, no solamente de un solo sector.